Que Jesús haya cumplido la ley perfectamente no significa que para sus seguidores ya no sea relevante, tanto judíos para no judíos. Cuando Él estuvo en la tierra, recordemos que después de que Él murió y resucita, muchos creyeron en Él y la gran mayoría eran judíos porque Él vino a su pueblo. Claro que luego después se abrió a los no judíos, lo que nos llamamos gentiles. Recuerden que el primer mensaje de Jesús, como el de Juan, fue arrepiéntanse. Arrepentirse en hebreo es teshuv, teshuvá, que es retornar al original. Es el mismo mensaje que daban los profetas al pueblo, que regresasen a la Torá. Está mal la interpretación tradicional de los seminarios cristianos y pastores que de los 5 primeros libros de la Biblia ellos le llaman Torá, la ley de Moisés, ya que la raíz de Torá es la palabra Yara, que es de en blanco, y la Torá es toda la Biblia, no solamente los primeros 5 libros de Moisés o la ley de Moisés. La palabra ley en hebreo Torah tiene la misma raíz que significa enseñar e instruir. Puede consultarlo usted en el Strong 8451, como lo dice ahí, como lo puede buscar para más información en esa referencia. Por lo tanto, la Torah se refiere a toda la enseñanza e instrucción de Dios en la Biblia. La ley sigue estando en vigencia, es una guía para vivir una vida santa y justa en obediencia a Dios. No lo digo yo, lo dicen todos los protagonistas de la Biblia, el rey David, bueno, los del antiguo pacto por demás los podría mencionar, pero para convencerlo lo voy a mencionar el apóstol Pablo y Jesús, que dicen lo mismo que le estoy diciendo yo. La Biblia establece la verdad, no yo, ni un predicador, ni un pastor, ni un seminario, sino que la Biblia es la que establece la verdad. Romanos 3 dice, Pablo, entonces, ¿anulamos la ley por medio de la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno en hebreo tov, que significa propósito, eso venía en otro tema, pero a veces en el español se pierde el significado de las palabras, pero es importante ver en hebreo que tiene muchas más implicaciones y lo entendemos mucho mejor. Primera de Timoteo 8, en resumen, la ley es buena si se usa legítimamente. Romanos 7 dice, pero ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Romanos 2:13. Porque no son los que oyen la ley los justos delante de Dios, sino los que las cumplen. Oír en hebreo es shema, que implica oír y obedecer. O sea, en el español una cosa es oír, otra cosa es obedecer. En el hebreo las dos cosas son una. Oír es el equivalente a obedecer también. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen naturalmente lo que la ley ordena, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Es decir, los que no son, parafraseando el siglo XXI, los que no son creyentes y en el mundo hacen cosas que están en la ley, es como si lo estuviesen cumpliendo. No roban, no dan falso testimonio, no fornican, todo lo que dice la ley. La persona que, aunque no lee una Biblia, pero lo cumple, para Dios le es contado como justicia. No estamos hablando de salvación, ¿sí? La ley no es para salvación, eso es un error en el cristianismo. La ley es para santificación, para consagración, es un espejo donde uno se ve y retorna a Dios para corregirse. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Wow, miren lo que decía David también, que se deleitaba en la ley de Dios, en los mandamientos. Hasta Jesús dice que la Torá también es toda la escritura, no solo los libros de Moisés. Juan 10:34, Yeshua le dice a los fariseos, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Qué está citando Jesús? ¿Qué está citando Yeshua? Yeshua le dice a los fariseos, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, Salmos 82:6. O sea que el Salmos también era la ley de Moisés. Este es un pasaje para hablarlo luego, ya que acá el cristianismo interpreta esto como que Jesús lo querían apedrear porque decía que era hijo de Dios. Hijo de Dios era cualquiera, el pueblo de Israel, los jueces eran hijos de Dios. No lo querían apedrear por eso, sino por otro motivo. No me quiero de tema. Volviendo al tema, para concluir, si se dice... Si dicen en el comentario que la ley no rige para el cristiano, entonces usted vive en rebeldía, ya que, como dice 1 de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Lo dice en su Biblia, hermano, búsquelo, no estoy manipulando. Si la ley no rige para usted, usted es como un inconverso cualquiera.
Jesús dijo en Juan 14:15, el que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Pero qué son los mandamientos de Jesús? Juan 12:49, porque yo no hablo por mi propia cuenta, está diciendo Jesús. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. El Padre ya había hablado también antes en el Monte Sinaí y estaba repitiendo Jesús, pero trayendo la correcta interpretación de la Torá, ya que había diferentes escuelas de interpretación cuando vino Jesús. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 5:17? Dijo que no vino a romper con la ley de Moisés y dejarla sin efecto. Por el contrario, vino a traer la correcta interpretación y a ponerla en alto. Y para evitar que me pongan un fragmento del libro de Hebreos donde Pablo dice que la ley está próxima a desaparecer, es importante que lea todo el capítulo entero, y ahí Pablo se refiere a la ley del sacerdocio para los sacrificios, es decir, que por medio de Yeshua ya no hacía falta sacrificar, pero de ninguna manera está diciendo que la ley en su totalidad estaba obsoleta, sino de la ley de Aarón del sacrificio. Terminando, hermanos, Judas Iscariote es el claro ejemplo cómo una persona puede seguir a Jesús pero no la Torá, ya que él era un ladrón y nunca había tratado de corregirse a la luz de la Torá, a pesar de que Jesús la citaba continuamente y le había dado la oportunidad de corregirse al designarlo como su tesorero personal.